Buenos días, mis hermanos. Sean bienvenidos a un devocional más de la Iglesia Bíblica Madre. Para nosotros siempre es un gusto, lo estamos reiterando siempre, pero en verdad nos agradamos, nos gozamos y nos alegramos de que vemos que Dios ha extendido sus misericordias para con nosotros día con día, pero que también Dios pone en nosotros la necesidad de un tiempo devocional como iglesia, de un tiempo de estudio en su palabra y de edificación. El día de hoy vamos a seguir viendo el tema de la vida en el reino y va a ser de la porción de Mateo 5, versículos 13 al 20. El día de ayer veíamos la primera parte del Sermón del Monte y cómo Cristo nos muestra cuál quiere que sea la identidad de cada uno de nosotros como futuros ciudadanos del reino de los cielos. Y es una identidad que tenemos que cumplir desde hoy y se va a ir perfeccionando hasta el día en que estemos delante de su presencia. Ahora en esta porción del 13 al 20, pues Él nos quiere mostrar el cómo es que nosotros podemos impactar al mundo cuando vivimos de la forma que Él nos ha enseñado. Es decir, la porción de ayer nos muestra el cómo tenemos que vivir y hoy lo que va a suceder cuando nosotros vivimos de esa forma. Hoy vamos a vivir una doble comparación con la sal y con la luz. Y esto nos va a demostrar la importancia que tenemos los hijos de Dios en este mundo, cuando nosotros buscamos impactar de forma positiva, compartiendo el Evangelio, conservando la sana doctrina y siendo la luz de Cristo al mundo. Aquí cabe mencionar algo, que nuestro Señor Jesucristo jamás mencionó que nos vayamos a convertir en sal o en luz, sino que Él lo da por hecho, dice, vosotros sois, ya lo son desde ahora en versículos 13 y 14. Así que como seguidores suyos solo podemos afirmar que estamos cumpliendo nuestra responsabilidad desde hoy, o puede que estemos fallando en esto. Antes de entrar en tema, me gustaría que orásemos para que sea Dios en todo momento hablando a través de su palabra. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana porque sabemos que tú nos permites tener un tiempo devocional como iglesia. Te agradecemos porque sabemos que tú nos hablas a través de tu palabra y te pedimos dirección y guía en este día para que sea tu Santo Espíritu quien nos revela aquello que tenemos que entender, bendito Dios. Te pedimos que tú nos ayudes a vivir como futuros ciudadanos del reino y que podamos impactar al mundo de las formas que tú quieres. Y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, como les decía, entonces vamos a ver en esta porción, a partir del versículo 13, vamos a ver esta comparación con la sal. Porque somos como la sal. Primero, porque somos preciados para Cristo. Cada uno de nosotros es como esa sal preciada, es un tesoro, algo importante. La sal en tiempos antiguos servía no solamente para conservar alimentos, sino también para procesos de embalsamamiento. Y eso lo podemos ver desde tiempos egipcios. Pero también en ocasiones la sal incluso era el pago para los soldados romanos. De ahí viene el término salarium o vale su sal. Es acreditado para recibir su sal, su pago. También somos como la sal. ¿Por qué? Puesto que tenemos una influencia conservadora en medio de un mundo en el cual la cultura ya se descompuesta en una degradación constante. Como hijos de Dios tenemos que vivir y dar testimonio de lo que es realmente correcto, en vez de conformarnos a lo que nos dice este siglo.
Esto nos lo dice Romanos 12:2. No os conforméis acorde a este siglo, acorde a la podredumbre que hay. Antes bien, sed renovados en vuestro entendimiento. Y como último punto también podemos ver que somos como la sal porque añadimos sabor a la vida. No es que vayamos a llegar de formas alegres, vistosas o pomposas, no, pero nuestra mera presencia tiene que ser más agradable en cualquier entorno. ¿Por qué? Por causa de nuestra disposición a servir, por causa de la excelencia de nuestro trabajo, por causa de nuestro testimonio y nuestro buen actuar. Es decir, el cristiano da sabor al mundo porque la gente dice, él siempre es servicial, él es un excelente trabajador, él es una persona de buen testimonio, él hace las cosas bien, con excelencia. Recordemos, todos lo hacemos como para Dios y no como para los hombres. Entonces ahí es donde nosotros agregamos ese sabor. Ahora, ¿qué pasa cuando la sal pierde su propósito? En términos químicos, se vuelve una sal lixiviada. Antiguamente, para extraer la sal, no era como ahora. Esta se extraía en ocasiones de algunas áreas donde estaba combinada con otros materiales, con piedras, rocas, y para sacarla de ahí, para limpiarla de sus impurezas, se tenía que filtrar. Servía porque la sal se evapora antes que todas esas impurezas. Cuando esto pasa, cuando se extrae de las marismas, en vez de las salinas, la sal tiende a perder sabor. Se hace una sal más suave y por ende, pues no sirve igual. Lo mismo pasa con nosotros. Tanto las impurezas en nuestra vida nos vuelven inservibles, pero también si nosotros nos diluimos con el mundo, con las ideas del mundo, con algún pecado justificado bajo la forma que nosotros queramos, empezamos a perder ahí el sabor. Entonces, esa es la comparación con la sal. Somos preciados en Cristo, somos llamados a vivir de forma correcta, a guardar la sana doctrina y también somos llamados a que nuestra presencia sea agradable delante de los hombres por cómo vivimos. Ahora, de la porción del 14 al 16, vamos a ver otra comparación con la luz. Primero, nuestro Señor Jesucristo mismo dice en Juan 8:12 y en Juan 9:15 que Él es la luz del mundo, dejando en claro entonces que así como Él es la luz, como Él ha traído esperanza al mundo, nuestro deber es ahora llevar esa esperanza y reflejar su luz, la luz de Cristo, a todo aquel que yace en estado de salvación. Algo que mencionar, los judíos en aquellos entonces llamaban lámparas del universo o luces del mundo a algunos de los rabíes más prominentes, como son los casos del rabí Judá o el rabí, creo que es Rochanán. Entonces, es por eso que este grupo de sabios, pues les resulta chocante la idea de Cristo, la persona de Cristo, y más cuando Él se refiere a sí mismo como la luz del mundo, porque era un carpintero de Nazaret quien estaba diciendo eso de Él mismo, cuando para ellos tal vez Él no era nadie prominente, y mucho peor, les pide a sus discípulos que sean luz del mundo. Ahora, aquí voy a citar algo que dice Spurgeon respecto a la luz. Él dice que pobre mundo, es oscuro y yace en tinieblas de medianoche, y no puede tener luz si no la recibe a través de nosotros.
Ser luz al mundo nos rodea de responsabilidades en nuestra vida, la cual se invierte en cada uno de nosotros, en la extensión del reino celestial en la tierra. Escuchen esto. Vosotros que no sois figuras acorde a la sociedad, ustedes son la luz del mundo. Si alumbran tenuemente, tenue será la luz y densa la oscuridad. Y aquí Spurgeon está haciendo un llamado a los cristianos de esos días. Si tenemos el gozo de no ser figuras que son acorde a la sociedad, que encuadran con la sociedad, que están conformadas con la sociedad, es porque somos figuras de luz. Pero si nosotros alumbramos tenuemente es lo que se va a conocer del Evangelio, tenuemente es lo que se va a reconocer a Cristo. Es decir, sí, podemos ser luz, pero podemos no estar impactando porque estamos alumbrando de forma pequeña. Y lo que tenemos que buscar es que nuestra luz sea amplia, sea grande, que el reflejo de Cristo en nuestras vidas sea notorio. La luz tiene que ser visible desde lejos, por eso es que menciona que somos como luz en medio de una ciudad que está en una montaña. Tiene que ser algo visible, algo reconocible como una luz que guía a otros y que es posible ver a pesar de la distancia. ¿Por qué? Porque no habrá forma en la que nosotros podamos esconder esa luz en nuestras vidas. No habrá forma de poder esconder esa luz en medio de la ciudad, en este caso, en medio de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque vamos a dar guía a los perdidos y testimonio del amor de Cristo a través de nuestro testimonio, es decir, cumplir con el rol de un ciudadano celestial, que era lo que veíamos de los versículos 1 al 12. También tenemos que ser intencionales con la luz que compartimos, es decir, tenemos que buscar las formas de las cuales compartir de forma efectiva y alcanzar a otros. La luz tiene que ir, no es que las tinieblas tengan que venir. También Bate menciona en uno de sus escritos que Cristo trajo la luz de la deidad a la pobre linterna de nuestra humanidad para después ponerla sobre el candelabro de su iglesia para así poder iluminar a todo el mundo. Ciertamente es así. Si leemos esto, si lo entendemos, estamos viendo que la iglesia tiene que ser el punto donde se capacita, donde llega el Hijo de Dios, se capacita y donde su impacto es potencializado. Esa es la importancia de la iglesia. Una vez que es potencializado, se explotan sus dones y talentos, haciendo que cada uno de estos rinda con una función: extender el reino de Dios sobre la tierra. Hay que tener mucho cuidado con lo que dice el final del versículo 16, que en ningún momento las buenas obras que tenemos que servir nos sirvan como un trampolín para que un cristiano brille, porque no tenemos luz propia, no debemos de buscar tenerla, sino que tenemos que ser el reflejo de Dios en nuestras vidas. Nuestro testimonio tiene que ser el reflejo de quien ya se encontró en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que solamente Dios sea alabado y exaltado. Somos meramente un reflejo de la luz de Cristo en nuestras vidas. Y esto nos diferencia demasiado de los antiguos maestros de la ley, ya que sabemos que lo que hoy vivimos, decimos y hacemos es porque Cristo nos mueve a hacerlo, no es algo de nosotros, no hay ningún mérito que nosotros podamos tener por ser siervos fieles, siervos obedientes a lo que Dios pide de nosotros. En el versículo 17 y 18 vamos a ver algo, que nuestro Señor Jesucristo deja claro que Él no viene a desechar la ley, sino a cumplirla por nosotros.
¿Por qué? Porque Él quiere liberar la palabra de Dios de todo lo que los fariseos y los escribas habían agregado como costumbre, como tradición a lo largo del tiempo, dándole un nuevo enfoque, no el de que la palabra fuese condenación, no el que la ley fuese la condenación para todos, porque nadie podía cumplirla a la perfección, sino que vieran que en el perfecto amor de Dios, Cristo cumplió la ley. Nuestro Señor Jesucristo cumplió no solamente la ley, sino también todas las festividades y los rituales, con los estatutos impuestos por los maestros, aquellos que eran dignos de cumplir, y aún con todo lo que se les solicitó por parte del gobierno. Entonces podemos tener la certeza de que si Jesús mismo cumplió la ley con su obediencia perfecta, es porque Él mismo cumplió la ley en nuestras vidas. Él mismo la sigue cumpliendo a través de su Santo Espíritu y la seguirá cumpliendo hasta que todas las cosas pasen al final de esta era, es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia y reine con nosotros en la eternidad. Cumplir la ley no es solamente en un momento del pasado, lo sigue haciendo en nuestro presente y lo seguirá haciendo hasta el día que Él venga por nosotros. En el última porción, vemos versículos 19 y 20, vemos que los mandamientos tenemos que vivirlos, es decir, lo que Dios nos está pidiendo en esta porción, tenemos que vivirla de la forma de la que Cristo lo hizo. No se trata solamente de cumplirlos para buscar alcanzar vida eterna, sino de vivirlos desde hoy para estar preparados para disfrutar de esa vida eterna y estar plenos delante de nuestro Señor. Si nosotros quebrantamos un mandamiento y vivimos en el pecado, entonces estamos rechazando la preparación de Dios y por ende no veremos cumplida la ley en nuestras vidas, puesto que no seremos hallados agradables, seremos hallados pequeños. La ley tiene dos finalidades y eso es algo que siempre tenemos que tener bien claro. La primera es que nos permite conocer el carácter y la persona de Dios. Por algo nos dice la palabra, sed santos, porque yo soy santo, porque es el 3 veces santo. Y entonces conocemos la persona de Dios, pero al mismo tiempo la ley nos reconoce, nos muestra que somos incapaces de poder cumplir los estándares de Dios a través de su ley, que si Él es santo, pues nosotros no podemos ser santos así de fácil. Necesitamos que alguien nos santifique, que alguien cumpla eso por nosotros. Y entonces la ley nos lleva a voltear y buscar a Cristo. En esta porción dice que tenemos que tener más justicia que los escribas y los fariseos. Y cuando vemos esa pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer? Con un poco de sarcasmo. Literalmente estos hombres eran tan devotos, los maestros de la ley, y eran así de tajantes y legalistas que incluso diezmaban las especias obtenidas de su jardín. Eso lo vemos en Mateo 23, cuando menciona 3 tipos de especies, pero dice que se olvidan de la misericordia, de la fe. Entonces, podemos darnos cuenta de algo. Mientras más buscamos cumplir la ley, a veces podemos volvernos más legalistas. Vamos a ver un ejemplo de cuál es el peligro de ser tan así tajantes con la ley, creyendo que la cumplimos a la perfección y agradamos a Dios. Disculpen. A principios de 1992, en un barrio judío, un barrio ortodoxo, se quemaron 3 departamentos en un vecindario.
El dueño del departamento central, cuando empieza el incendio, en su departamento va y le pregunta a su rabino si le es permitido llamar a los bomberos. ¿Por qué? El argumento era que ellos no pueden usar un teléfono en el sábado durante la observación del Shabbat, porque al usarlo se activa la corriente eléctrica y eso es considerado como una forma de trabajo. Sí, así de heavy es el legalismo. Entonces, tiene el incendio en su casa, va y le pregunta al rabino, ¿me es lícito marcar por estas cuestiones? Pero sabemos que tenemos que guardar el sábado, bla, bla, bla. Y el rabino tardó 30 minutos en determinar que sí, que le era lícito, que lo podía hacer. Pero, ¿qué creen? Cuando el maestro lo determinó, ya había sido suficiente tiempo para que otros dos departamentos se incendiaran y fuesen consumidos. Nos puede sonar a chiste, pero así es el legalismo cuando buscamos cumplir la ley antes de buscar la salvación, que era la necesidad en ese momento de detener el incendio para que el fuego no se propagase y no hubiese pérdida en las vidas de estas personas. Por buscar cumplir con la ley primeramente, antes de con la salvación, con la misericordia, pasó lo que pasó. Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado con eso, que nuestro legalismo no nos lleve a refrenar un buen actuar, a refrenar un momento de salvación con alguien tan solo porque no lo consideramos correcto. Pablo menciona que hay dos tipos de justicias, la de la ley, justicia por la ley, y la de la fe en Cristo. Esto en Filipenses 3, versículos 6 a 9. ¿Por qué? Porque él sabía que él era irreprensible en la ley en cuanto a lo que había sido enseñado por los maestros de la ley. Quiere decir que cumplía con las observancias, buscaba cumplir con la ley de forma humana, pero él mismo dice que él lo tenía por pérdida, que lo tenía por nada. ¿Por qué? Porque sabía que no era algo digno de ser presentado delante de Cristo, porque sabía que por mucho que él hubiese vivido cuidando todos los aspectos de la ley, ello de nada le iba a servir para alcanzar salvación. Entonces, Pablo escoge renunciar a todo lo que los judíos tienen por alta estima en sus vidas y entonces escoge su verdadera identidad, su verdadera valía. Escoge a Cristo, escoge que Él sea su identidad, que Él sea su valía. Creo que hoy tenemos un llamado y para ir concluyendo. Primero es que seamos esa sal y esa luz, que sigamos preservando al mundo del deterioro espiritual que éste vive. No podemos ser cristianos pro diversidad sexual. No podemos ser cristianos pro divorcio. No podemos ser cristianos pro pecado, sea el que sea. Tenemos que buscar vivir de la forma correcta y de esa forma contrarrestar con lo que el mundo dice, con lo que el mundo hace. No es una opción cuando nuestro Señor Jesucristo dice, vosotros sois, me está diciendo, vosotros seréis si ustedes así lo quieren, sois. Es algo que ya acontece, es una indicación. Entonces no es opcional, sino testimonial. No es si queremos, es que debemos dar testimonio para combatir el deterioro del mundo. Y el segundo punto, así como Cristo cumplió en sí mismo la ley a través de su perfecta persona, nosotros también tenemos que renunciar a nosotros mismos día con día y dejar que su Santo Espíritu sea quien nos transforma más a su imagen y semejanza, capacitados para poder entonces
cumplir la ley, no por temor a Dios, al no voy a entrar al reino de los cielos, no voy a agradar a Dios, le voy a fallar, sino por amor y por obediencia, porque está en nuestra naturaleza ser como Cristo. Demos gracias a Dios por este tiempo devocional. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias porque nos permites tener un tiempo devocional como iglesia, porque sabemos que tú estás hablando a través de tu palabra y agradecemos esto, bendito Padre. Te pedimos que tú nos ayudes, nos capacites para ser esa sal y esa luz que el mundo necesita, que también nosotros necesitamos en nuestras vidas. Te pedimos que tú nos ayudes para que en todo momento podamos vivir de las formas que a ti te agradan y a su vez podamos dar testimonio de en quién hemos creído y qué has hecho tú en nuestras vidas, bendito Padre. Te pedimos que nos guardes de toda situación en la cual nosotros vayamos perdiendo nuestra identidad, nuestro sabor, aquello que nos tiene que caracterizar y que nos ayudes a ser también un reflejo tuyo para honra, alabanza y gloria tuya, bendito Dios. Damos gracias por este tiempo devocional y te pedimos tú seas con nosotros a lo largo de este día. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, tengan un bendecido martes. Recuerden que de miércoles a viernes nos vemos a las 8 de la mañana para nuestro devocional y lo va a llevar el pastor Roberto Zamora. Dios les bendiga.